Good day, students. Let's see the zero conditional with all its contextual use and the grammar structure. Vamos a ver el condicional cero con todo su uso contextual, conociendo cómo se utiliza, en qué situaciones y su forma gramatical. Entonces vamos a iniciar. Bueno, entonces iniciemos conociendo qué es el condicional. En inglés tenemos y utilizamos varios tipos de condicionales. Tenemos el condicional 0, el 1, el 2 y el 3. Vamos a iniciar con el 0. Entonces, esta estructuración gramatical se utiliza cuando nosotros vamos a hablar de ¿qué? De verdades absolutas. Estamos hablando de verdades. Utilizamos este tipo de condicional cuando vamos a referirnos a algo que es verdad. Por ejemplo, si tocas el fuego, te quemas. Esto es algo que es cierto, ¿cierto? Si tocas fuego, te quemas. Eso es un tipo de verdad absoluta. Entonces, esta es una oración utilizando un condicional. Nosotros sabemos que en español utilizamos esta condición con un sí que lleva una tilde. Entonces, ya vamos a explicar eso más adelante. Entonces, cuando hablamos de expresiones como esta, estamos hablando de una condición que va a dar un resultado, como la que acabamos de hablar. Si tocas el fuego, ¿cuál es el resultado? Te quemas, ¿sí? Otra, si no estudias, pierdes el nivel, para que quede más completo. Podemos también trabajar verdades absolutas con una negación. Entonces, esta sería la condición. Si no la haces, pues ¿qué sucede? Pues que se puede perder el nivel. Entonces, cuando estamos hablando de condicional, hablamos de una cláusula. ¿Cuál es la cláusula? La que les decía ahorita. Este sí en español. Un sí con tilde. Sí de condición, no un sí de respuesta. Y eso es lo primero que debemos entender. En inglés, en español nosotros sencillamente diferenciamos el sí de respuesta porque no lleva tilde. Y el de condición sí lo va a llevar. En cambio en inglés, pues es más sencillo. Nosotros sabemos que el sí de respuesta es el yes. En cambio, el sí de condición lo utilizaremos. ¿Cuál es la cláusula? If. Esta es la parte clave que nos va a ayudar a poder realizar expresiones con el cero condicional. Entonces vamos a empezar a conocer la gramática y el uso contextual. ¿Cuál es la estructuración gramatical para poder hacer o decir una expresión con el condicional cero? Muy sencilla. Lo primero que nosotros debemos conocer es que se puede trabajar de dos formas. Cuando estamos hablando del condicional cero, lo primero que colocamos es la cláusula que es el if, ¿sí? Esto es importante. Plus, luego hablamos de una oración en presente simple. Aquí vamos a trabajar el presente simple como estructura. Plus, cuando estamos manejando este orden es importantísimo, es un requisito, debemos utilizar una coma. Al igual que el español cuando estamos hablando con un condicional. Si tocas el fuego, coma, te quemas. Entonces, ojo con eso. Después de la coma, vamos a utilizar otra expresión que también va a llevar el presente simple. Entonces, es muy sencillo. Pero vamos a despedazarla un poquito para poder recordar lo que hace referencia al presente simple. Entonces, si yo quiero despedazar esto, ¿por qué? Porque quiero recordar cómo la estructura de esto. Yo digo en español, si tocas el fuego, te quemas. Esa es la forma más práctica en que nosotros la hablamos. Nosotros no vamos a decir, si tú tocas el fuego, tú te quemas. No tendemos a quitar y suprimir ciertos pronombres, ¿cierto? Porque no va a dañar el contexto. En inglés sí hay que detallar esto. Entonces, miremos cómo quedaría. O sea, esto implica que la fórmula nos crezca un poquito. Utilizamos el if. Plus, recordemos que el presente simple está construido por un sujeto, un verbo y un complemento, si lo llega a ver, ¿no? Listo, o sea, aquí en esta parte estoy trabajando esta que nombré arriba, ¿sí? Para que nos quede más detalladito y no nos vayamos a equivocar. Luego colocamos
nuestra coma, no podemos olvidar la coma, por favor, esto es una norma ortográfica y esto, si tú no colocas la coma, eso se puede colocar como un error, vale como un error. Luego volvemos a utilizar presente simple, o sea que utilizamos la misma fórmula, colocamos un sujeto, plus the verb, plus the complement. O sea, volvemos a hacer una oración en presente simple. Recuerden que nosotros estamos trabajando un inglés formal, por tanto, hay que ser específico con el sujeto que realiza la acción. Vamos a colocar un ejemplo. Si él estudia los verbos, pasa el quiz o pasa la previa. Cuando yo coloco esto de pasa o aprueba, ya se sobreentiende en nuestro español que estamos hablando de él, ¿cierto? Si él estudia los verbos, pasa la previa. Nosotros podemos omitir acá esto, o podemos decir, si él estudia los verbos, él pasa la previa. Si al principio nos cuesta de pronto asimilar que en la gramática del español quitamos esto y no nos vaya a confundir con el inglés, coloquen el pronombre, no pasa nada, mientras van cogiendo la mecánica. Entonces vamos, acá está la oración. Si él estudia los verbos, pasa la previa. Esta es la acción, ¿cierto? Y este es el resultado de una condición. Me dice, primero colocamos el if. Ya sabemos que este sí de condición es if. El sujeto en este caso es él. El verbo estudiar, como estamos hablando de presente simple, no podemos olvidar que acá estamos manejando, en el caso de la tercera persona, utilizamos las normas de la S, ¿no? Pilas con eso, debemos tener eso claro porque lo tenemos que utilizar cuando se presentan expresiones que utilizan tercera persona. Si él estudia los verbos, the verbs, coma, voy a colocarla en rojo para que no se nos olvide, coma, if he studies the verbs, pasa la previa. Yo puedo leer esto en español, pasa la previa, acá no hay un pronombre, pero en inglés sí debemos colocar el pronombre por formalidad. ¿De quién estamos hablando? Seguimos hablando de él. Entonces yo digo él, luego el verbo pasar o aprobar. Volvemos a trabajar las normas de la S. Ya sabemos que cuando termina en doble S se agrega ES. La previa, the quiz. La previa se dice quiz. Listo, ahí tengo la oración. If he studies the verbs, he passes the quiz. Entonces ahí estamos trabajando la fórmula gramatical en donde nosotros utilizamos el presente simple, donde está sujeto, verbo y complemento, y en la segunda parte, que es el resultado, volvemos a trabajar sujeto, verbo y complemento. Entonces aquí está detallada la gramática, pero hay otra forma que vamos a utilizar, que es con el switch. Vamos para allá. Existe otra manera de poder trabajar el condicional cero, pero con un orden distinto, y se puede utilizar, no va a dañar el contexto y también queda muy bien. ¿Cuál es? Utilizar el condicional cero, pero con un switch. ¿Qué es el switch? Recordemos que es un switch, un cambio de puesto, un cambio de lugar. Nosotros tenemos acá dos partes. La parte de la condición, ¿cierto? La comita, que sí es la que va en la mitad, y la parte del resultado. Eso es lo que hemos trabajado y ahí está detalladita la fórmula. Cuando hacemos el switch es muy fácil, o sea que podemos iniciar por la parte del resultado y luego colocamos la parte de la condición. La única diferencia es que la coma va a desaparecer por ortografía. Entonces, ¿cómo queda la fórmula? Yo puedo trabajarlo con switch, o sea, iniciaría con el sujeto más el verbo, complemento, que es el resultado, que estamos hablando de un presente simple, más colocaríamos ahora el if, de aquí hacia allá, plus sujeto, plus verb, plus complement. La coma desaparece, porque es que ya en español también es claro que eso debe desaparecer. Entonces mira, acá tengo la parte del resultado, lo puedo decir al revés, con la parte de la condición, ¿sí? Pero cuando hacemos este switch,
la coma tiene que desaparecer. Hagamos un ejemplo de español, inglés y hacemos el switch. Recordemos que estamos hablando de verdades, ¿no? Entonces sería, por ejemplo, si tú no practicas, no aprendes. Eso es una verdad, ¿no? Listo. Ahí tengo una oración de condicional 0 en español. Vamos a construirla. Entonces me dice primero, coloque el if, que es la condición, más el sujeto, en este caso sería tú, o sea, you. El verbo, pero acá estamos hablando de negación, no practicas. Recordemos que podemos hacer la negativa y en la negación, en presente simple, utiliza you, trabaja con don't, ¿cierto? Vamos a hacer la negativa. Don't practice. Listo. Ahí ya me quedó la primera parte. Si tú no practicas, coma, coloquémosla en rojo porque es importante. Es importante, hay que ponerla. Luego dice, no aprendes. Acá lo estoy diciendo en español muy normal, pero en inglés vuelvo a colocar el sujeto. ¿Quién? Seguimos hablando de tú. Entonces sería you. No aprendes. Seguimos trabajando negativo. You don't. Aprender, verbo, learn. Listo, ahí no tienen complemento. If you don't practice, you don't learn. Estamos hablando de una condición. Si tú no haces esto, pues no vas a tener este resultado. ¿Cuál? El no aprendizaje. Si tú no practicas, no aprendes. Ahí me quedó la oración. Si tú no practicas, no aprendes. Vamos a ver cómo queda con switch. Es muy fácil. Dice que pasemos esta parte hacia acá. Y esta parte de la condición la mandamos al final y va a desaparecer la coma. Entonces, ¿cómo queda? You don't learn. Plus if. Y seguimos con la primera parte que sea if you don't practice. You don't practice. Miren el contexto. Tú no aprendes si no practicas. ¿Cambió el contexto? No. ¿Cambió la intención? Tampoco. Lo único que es que nosotros debemos saber que podemos manejarla en los dos sentidos. If you don't practice, you don't learn. O you don't learn if you don't practice. Sabiendo que aquí va a desaparecer esa coma, ¿sí? Entonces se puede que conozcamos las dos formas de utilizar el condicional en forma normal, iniciando con la condición y terminando con resultado, o podemos hablar del resultado que parte de una condición. Entonces vamos a hacer dos ejercicios y después verificamos. Lo que vamos a realizar es un ejercicio en donde vamos a construir en inglés el condicional y luego hacemos la misma construcción pero en modo de switch, ¿sí? Entonces el ejemplo es, si ellos no duermen, no descansan, ¿sí? Entonces una verdad absoluta utilizando el condicional 0. Entonces les quiero pedir el favor que la pasemos a inglés y luego hacemos el switch para poder practicar la estructuración gramatical. Acá tenemos la fórmula, iniciando desde la condición y el resultado, y la fórmula del switch. Entonces, va a darles 2 minuticos para que hagan eso y ahorita verificamos y miramos si hay que corregir. When I'm down, she's right there to turn me around. Make it alright. Makes me feel like I need to. She's loving me all through the night. You're my fantasy girl, there when I need you. My fantasy girl, don't ask me for much. You're my fantasy girl, you know what I'm into. My fantasy girl, I need your touch. Come on. Come on, girl. What I need, she knows it.
ya el tiempo es suficiente, veamos cómo nos quedaron estos dos ejercicios. Entonces dice, si ellos no duermen, no descansan. Voy a realizarlo, ustedes allá comparan con lo que hicieron y si hay que corregir algo, pues se corrige, ¿listo? Entonces, voy a arrancar entonces en el orden que si alguien empezó por el switch, no pasa nada. Eso no va a dañar el contexto ni va a dañar la oración. El orden del factor no altera el producto. Entonces, no pasa absolutamente nada. Primero coloco el if. Listo. Luego me dice el sujeto. Acá estamos hablando de ellos. It's they. No siempre tiene que ser un pronombre, ¿no? Puede ser el nombre de la persona como tal, un animal, en fin, cualquier cosita. Dice, el verbo no duermen. Acá volvemos a hacer una oración en negación. Recuerden que los auxiliares para negar en presente es don't y doesn't en el caso de la tercera persona. Eso se supone que nosotros ya aquí lo conocemos y lo sabemos. Entonces, if they don't, verbo dormir, sleep. Luego acá no hay un complemento, dice coloquemos la coma, prun. Sujeto nuevamente, seguimos hablando de ellos. They, aunque en español yo no tenga el sujeto, en inglés debo ponerlo por formalidad del inglés. They, el verbo, pero acá seguimos la negación. Volvemos a aterrizar el don't. Ahora sí el verbo descansar, rest. Complemento acá tampoco hay. If they don't sleep, they don't rest. Una oración sencilla. Ahora voy a hacer el switch. Es muy fácil. Yo desde que construya esta, la otra es sencillísima. Entonces inicio por acá, utilizando el sujeto que sería they. Si ustedes quieren mirar la fórmula, háganla mientras la mecanizan. Si no, sencillamente lo que hacen es invertir, ¿sí? Siempre y cuando nos aseguremos de que esta quedó bien construida. Luego me dice el verbo, pues cuando hablamos de una oración de negativa, el verbo sería rest. Dice, colocamos el if, nos vamos para acá, desaparece la coma, luego coloco el sujeto, say, don't sleep. Y miremos el contexto. They don't rest if they don't sleep. Ellos no descansan si ellos no duermen. Es lo mismo que decir, si ellos no duermen, ellos no descansan. Si ven que no va a dañar el contexto, son dos formas de utilizar el condicional cero, en donde el condicional cero lo que está utilizando es una estructura del presente simple, con otra estructura del presente simple, ayudándose con la coma, ¿sí? Y teniendo clara la cláusula de la condición, que es el if, el sí de condición. Entonces, muchachos, esta es la estructura gramatical, no es nada difícil, es algo muy sencillo, siempre y cuando nosotros estemos repasando nuevamente y conozcamos las estructuras del presente simple. Entonces, vamos a dejar hasta ahí y espero hayan entendido la clase. See you, bye bye.